Capítulo 311, El muerto no cuenta cuentos, parte 4. Parecía estar furiosa más allá de toda razón. La mayoría de las personas tendrían demasiado miedo incluso de hablar con Chun Yeobun después de ver lo que había hecho, pero a ella no parecía importarle. Está realmente enojada. Wubong se quedó estupefacto mientras Yeobun entrecerraba los ojos. La reacción de Gan Millan estaba más allá de toda explicación lógica, por lo que incluso Yeobun sintió curiosidad. Jin Wunja dijo claramente bajo el suero de la verdad que la nieta del Doctor Divino había sido secuestrada. ¿Por qué se puso del lado de esos piratas cuando fue secuestrada? Fue entonces cuando Nano respondió a sus pensamientos. Esto parece coincidir con el caso del síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo es un síntoma en el que se siente simpatía por el agresor de manera mental y espiritual. Si se vuelve excesiva, a veces evoluciona hacia un sentimiento de afecto como el amor. Que ni siquiera me imaginaba que algo así pudiera existir. Aún era difícil de creer después de escucharlo. Pero el hombre que estaba atado al árbol estaba realmente entretenido con lo que estaba sucediendo. Ya conocía el estado de Gan Millan porque se informó de ello varias veces. Entonces, era cierto que la nieta del Doctor Divino se volvió muy cercana al primer oficial de la familia Yongo, jaja. En realidad, esa fue la razón por la que Gan Millan ayudó al hombre a colocar las trampas. No lo hizo solo porque tenía que salvar a su bebé. Para ella, la familia Yongo era en realidad su familia y sus amigos. Un año en cautiverio la había cambiado drásticamente. Hubo sacrificios, pero esto parece ser bueno. Ella no intentará ayudarlos. Todo iba como el hombre esperaba. Gan Millan miró a Yeobun y a los demás con ojos vengativos. Viniste porque mi abuela te lo pidió, entonces estoy segura de que estás detrás de mi abuela para obligarla a tratar a alguien. No es eso, no es para eso que viniste aquí. Gan Millan era inteligente. No acertó del todo con sus suposiciones, pero aún así eran similares. Por supuesto, lo único era que su abuela prometió servir al señor del culto demoníaco a cambio. Tranquila. Estamos aquí porque tu abuela tenía muchas ganas de rescatarte. Nos enteramos de que te habían secuestrado y que ese capitán nos amenazó con el bebé. Como sabíamos que te habías hecho amiga de ellos, Yang Dangwa habló para resolver el problema, pero no había forma de que la mujer cambiara de opinión cuando pensó que lo había perdido todo. Gan Millan gritó, «¡Bah! Tonterías. Incluso si eso es cierto, aún mataste a mi gente. No obtendrás nada de mí». «Humph. Esa no era nuestra intención. Te dije que no lo sabíamos». «Está bien que no lo sepas, déjame decírtelo claramente, no te ayudaré a conseguir lo que estás intentando conseguir». ¿De qué estás hablando? Wubong, que la miraba estupefacto, frunció el ceño y preguntó. Gan Millan gritó como si estuviera maldiciéndolos a todos, «No iré a ver a mi abuela. Si me lleváis a la fuerza, le diré que no debe ayudar a ninguno de vosotros. Haré lo que sea necesario para conseguirlo. Sentiréis mi dolor cuando perdáis a vuestro ser querido que estáis intentando salvar». Ella declaró que se interpondría en el camino utilizando todo lo que tenía. Estaba siendo desagradecida por haber sido salvada. Esto no era algo que se esperaba en absoluto. Ja ja ja. Qué interesante. Tienes a la nieta, pero ella no va a obedecer, solo será una molestia para tu plan. No conseguiréis nada. El hombre se emocionó mientras fingía que todavía estaba dormido. Parecía que el grupo de Yeobun iba a tener dificultades, ya que ahora tenían que encontrar una manera de traer de vuelta a esta molestia. Tenían que llevársela, pero no iba a poder ayudarla. «Estás pagando el precio por hacerme así». Y fue entonces cuando escuchó hablar a Wubong. «Qué pena. Crees que somos unos debiluchos de las fuerzas de la justicia y te arrepentirás cuando te des cuenta de lo que nuestro Señor decidirá hacer. Caballero». Los ojos de Gan Millan se abrieron de par en par por las espadas de Wubong. El hombre también se sorprendió. Solo había uno al que se le llamaba señor en todo Yulin. «Señor. Espera.
Eso es. Luego, Chun Yeobun miró fríamente a Gan Millán y dijo, ¿crees que eres el único que siente el dolor de perder a sus seres queridos? Eso es. No me importa si amabas a quienes te secuestraron, ni me importa si estás triste porque murieron. Gan Millán se quedó sin palabras. No era la reacción que esperaba. Y dijiste que te interpondrías en nuestro camino sin importar lo que fuera necesario. Claro. Tú mataste a mi marido, así que yo. Pero no pudo continuar, ya que todos los que la miraban parecían fríos y sin emociones. Yeobun negó con la cabeza. Te aceptaremos de vuelta sin importar lo que digas. Entonces Gan Millán entrecerró los ojos. Ja. Eso no servirá de nada. Le diré a la abuela que. No lo harás. Que por supuesto que se lo diré. No lo harás si estás muerto. Gan Millán se sorprendió. El hombre que fingía estar desmayado también se sorprendió. Anciano Yang, ¿qué dice? Bueno, es común que los rehenes mueran en grandes peleas. Tendríamos suerte si encontráramos los restos. El doctor divino estará triste. Pero no tenemos otra opción. Gan Millán se puso serio ante las palabras de Yang Dangwa. Su forma de pensar y las acciones que estas personas tomaron eran diferentes a las de la gente normal o de las personas de las fuerzas de la justicia. Espera, vas a matarme, estás loca, estás aquí para salvarme. Te salvé porque tenías un uso. ¿Un uso? No sirves para nada si no eres la nieta del doctor divino. Pero acabas de desperdiciar tu único valor. ¿Qué? La gente solía cambiar de opinión cuando su vida estaba en peligro. Sus sentidos, que no funcionaban cuando estaba furiosa, ahora habían regresado. Pero era demasiado tarde. Yeobun le habló en voz baja, como si estuviera susurrando. Es una suerte que tu bebé esté dormido. Entonces Gan Millán se puso pálido al oír la voz. Tu desarro. Pero Yeobun agitó su mano antes de que ella pudiera terminar, y su cuello giró debido a la poderosa fuerza de energía. ¡Puaj! Y con un jadeo, el cuello de Gan Millán quedó destrozado y murió. Ella se enojó, pero pagó con la muerte el precio de no elegir sabiamente a alguien con quien meterse. ¿Qué? El hombre quedó en shock. Esta gente está loca. Realmente la mataron. No se imaginaba que matarían a la nieta, la única pieza posible que haría que Gaadli Doctor trabajara sin vacilar, incluso delante de un bebé. Fue entonces cuando escuchó que alguien se acercaba a él. El hombre que se le acercó lo agarró del cuello. Abrió los ojos y vio a Yeobun mirándolo. ¿Crees que no sabría que estás fingiendo dormir? El hombre se sorprendió. No había forma de que Yeobun no notara los diferentes patrones de respiración después de que el hombre se despertara. Ahora es tu turno. Capítulo 312, un sucesor, parte 1. Una noche oscura con solo unas pocas antorchas que iluminaban el área. Alguien apareció en la aldea de la familia Yongo que estaba rodeada por el bosque cerca del río Amarillo. El sonido de pasos pequeños pero constantes demostró que el visitante era un artista marcial. Pero este hombre tenía un aspecto muy distintivo. Tenía dos espadas muy grandes detrás de su espalda que estaban envueltas en un patrón entrecruzado en su espalda, con un tigre en su hombro. Entró en la aldea de la familia Yongo con un tigre muerto. Al llegar al pueblo, su rostro quedó al descubierto bajo la luz de la antorcha. Tenía el pelo enmarañado y ropa hecha con cuero animal. Tenía unos 20 años. Se sorprendió cuando entró al pueblo. Esto es extraño. Estoy seguro de que ya es hora de que los piratas regresen y descansen. Solo sintió que había unas 50 personas alrededor del pueblo, y todas ellas parecían ser mujeres o niños. Bueno, no es asunto mío. En cualquier caso, su trabajo era verla a ella, no a los otros piratas, así que no importaba. El joven caminó directamente hacia un lugar dentro del pueblo como si hubiera visitado ese lugar muchas veces. Se dirigía hacia una gran choza, más grande que cualquiera de las otras chozas dentro del pueblo.
Cuando se acercaba a la choza, se detuvo porque sintió algo extraño. Luego se dirigió hacia el área dentro de la cerca donde estaban reunidos los frascos. Allí estaba el cadáver de un pirata, doblado detrás de un gran frasco. La muerte se debió a que le habían roto el cuello. Lo doblaron para poder esconderse detrás. El joven se dio cuenta de que algo no iba bien. Dejó caer al tigre al suelo y golpeó la choza. En la choza debían estar ella y su marido, pero no podía sentir a nadie dentro. Ni siquiera podía sentir a la niñera que siempre residía dentro de la choza. Uf. Necesito esa maldita medicina. Echó un vistazo a su alrededor y entró en una de las habitaciones de la choza. Parecía una sala de medicinas, así que comprobó si allí estaba la medicina que necesitaba. Pero todas las hierbas medicinales estaban en su estado original y no había rastros de ninguna mezcla. Uf. No hay nada aquí. Luego salió de la choza y se dirigió a otro lugar. Fue para preguntarle a alguien qué estaba pasando, ya que sintió la presencia humana cerca. Con un golpe en la puerta, salió una mujer de mediana edad, despertada de su sueño. Uf, ¿quién carajo está llamando a la puerta por la noche? Ella se sorprendió al ver al joven. Parecía que la mujer conocía muy bien a este hombre. Preguntó con voz temblorosa, aparentemente asustada de él. ¿Por qué estás aquí en mi choza? No estás aquí para ver a Lady G. Oh. Entonces se dio cuenta de que Gam Millan no estaba en su casa. Probablemente por eso fue que este joven se acercó a ella. ¿Dónde está ella? Estás hablando de Lady Gam, ¿verdad? Sí. La mujer le dijo que Gam Millan estaba en medio del río, junto a los acorazados. El joven le agradeció por decírselo y desapareció. Cuando desapareció, la mujer se sintió aliviada y cayó al suelo y murmuró: Uf, qué miedo. Espero que podamos trasladar nuestra aldea rápido. Siempre daba miedo ver a este joven, ya que todos tenían miedo de que este joven pudiera hacer aparecer a ese hombre monstruoso. Al mismo tiempo, en medio de la montaña, justo frente al cauce del río donde se hundieron los acorazados, se estaba llevando a cabo el interrogatorio del hombre que estaba colgado de un gran árbol sin brazos. El hombre tenía los ojos entumecidos y murmuraba algo. Y eso, constituye la hermandad. Chun Yeobun y sus compañeros lo estaban escuchando. Yang Dangwa se tocó la barbilla y habló. No imaginé que las fuerzas de justicia tendrían tantos extremistas entre ellos. Wubong respondió estupefacto. Estas personas están locas. Entiendo que exista un mundo de justicia y todo eso, pero matar a todos los que están relacionados con las fuerzas del mal y el culto, incluso a parientes lejanos, es una locura. Hermandad del Cielo Azul. Una organización secreta dentro de las fuerzas de la justicia tenía como objetivo crear un cielo azul. Se reveló que esta organización se creó con poderosas figuras de las fuerzas de la justicia reunidas. Todos estos individuos eran extremistas dentro de la facción. El hombre bajo el suero de la verdad reveló todo sobre el propósito de la hermandad y cómo se creó. Están bajo un engaño. Wubong gritó furioso, ya que había estado enojado desde que escuchó sus motivos. Como se mencionó, el objetivo de la Hermandad del Cielo Azul era matar a todos los que no se pusieran del lado de su justicia. No les importaba cómo lograran su objetivo, solo si lo lograban. Esto no era lo que las fuerzas de la justicia buscaban originalmente. No tienen derecho a hablar de sí mismos como fuerzas de la justicia. Bakji habló con el ceño fruncido. Ese método de pensar que el sacrificio era más acorde con lo que las fuerzas del mal podrían hacer. El presidente y los 5 oficiales. La organización tenía un líder llamado presidente, 5 oficiales y otros guerreros poderosos. 5 oficiales eran llamados maestros. Yeobun continuó con la pregunta. Los 5 oficiales tienen rango. Mientras Yeobun chasqueaba los dedos, el hombre, que se reveló como uno de los maestros, habló. No, además, del presidente, todos somos iguales.
El maestro no parecía muy saludable. La razón por la que hablaba tan lentamente era porque estaba bajo los efectos de una fuerte dosis del suero de la verdad. Su poder interno está destruido, pero sigue siendo un guerrero de nivel maestro superior. Su fuerza mental es poderosa. Al principio, el maestro se resistió con fuerza al suero de la verdad. No podía pensar con claridad después de la inyección, pero aún así se resistió. Esto hizo que Yeobun añadiera más suero de la verdad, pero el hombre casi alucinó. Tengo que hacerlo rápido. Tenía los ojos medio cerrados, por lo que no parecía que Yeobun tuviera mucho tiempo. Dime todos los nombres de los oficiales. Esta información era vital, ya que le permitiría a Yeobun estar preparado para el futuro. El maestro se estremeció ante la pregunta y comenzó a resistirse. Yeobun chasqueó los dedos nuevamente y el maestro comenzó a hablar. En el líder de la familia Namkin. Namkin Ken. Capítulo 313, un sucesor, parte 2. Nombre Ken. Yang Dangwa se sorprendió. La familia Namkin era la más fuerte entre las 5 familias principales de Yulin. Namkin Ken era el líder de la casa, uno de los más fuertes entre los 9 fuertes, y estaba cerca de ascender a uno de los 5 mejores guerreros en un futuro cercano. Clan Mudan. Jingwunja. Sabían que Jingwunja estaba relacionado con ellos y se confirmó que en realidad era un oficial. El clan Mudan era uno de los más fuertes, junto con los clanes Orim y Flower Mountain entre los 9 clanes. Tangfilson de Sachun. Esperaba lo mismo de ellos. La familia Sachun de las 5 familias era una de las más agresivas entre las fuerzas de la justicia. Caminaban por el camino de la justicia, pero aún así usaban veneno y varias trampas. Tangfilson, un segundo rango en la familia, perdió a su hija en la guerra entre la justicia y el mal, por lo que odiaba a las fuerzas del mal con su corazón. No era uno de los 9 fuertes, pero era conocido por su habilidad para usar veneno. ¡Guau! El maestro comenzó a gemir y las venas se le hincharon en la frente, lo que le provocó un fuerte dolor de cabeza. Una sobredosis de suero de la verdad parece estar afectando el cerebro del objetivo. Yeobun frunció el ceño ante las palabras de Nano. Eso era correcto, pero también parecía que este hombre estaba luchando contra la filtración de más información. GGGGRRR. El hombre puso los ojos en blanco, mostrando solo el blanco. Temblaba mientras murmuraba. Yo. Soy Feng Muguar. De la familia Abuk. Esta era la verdadera identidad del hombre. Pertenecía a la familia Abuk, conocida por su habilidad con la sangre, y era el segundo en rango dentro de la familia. Era uno de los 9 fuertes. Arr, yi. La respiración del objetivo se vuelve más débil. Maldita sea. Yeobun envió su energía interna al cuerpo de Feng Muguar para que pudiera seguir con vida. Pero Feng Muguar sin su daño interno era como un frasco roto. Tengo que escuchar quién es el presidente. El temblor de Feng Muguar comenzó a disminuir y Yeobun sacudió su cuerpo moribundo. Oye. ¿Quién es el presidente? Yeobun chasqueó los dedos ante las orejas de Feng Muguar, pero estaba casi muerto. RRRRGGG. Yeobun sacudió el cuerpo con una mano y chasqueó los dedos cerca de la oreja una y otra vez. El presidente, solo, habla con Namkin. Feng Muguar murió antes de poder terminar sus palabras. Su herida era tan grave que no pudo soportar la dosis de suero de la verdad. Yang Dangwa colocó su mano sobre el pecho para comprobarlo y sacudió la cabeza. Está muerto, mi señor. Pero tenían suficiente información necesaria. Estaba diciendo que Namkin Ken debería saber quién es el presidente. Parece probable, mi señor. Pero averiguarlo por él sería difícil. Yeobun asintió con la cabeza ante la respuesta de Yang Dangwa. Yeobun había aprendido mucho sobre Yulin después de convertirse en el señor. Namkin Ken era uno de los 17 líderes del clan Yulin.
Era el tercer líder, mientras que los líderes del cuarto al 17º estaban al mismo nivel. Los del tercero y superiores eran los que tenían verdadero poder sobre toda la facción de las fuerzas de la justicia. Namkin Ken era el comandante de los cazadores de demonios, uno de los dos ejércitos dentro de la facción. El ejército de cazadores de demonios fue creado literalmente para luchar contra el culto demoníaco, y Namkin Ken era su comandante. Era el hombre que podía ordenar a más de 30.000 guerreros a su disposición. Esto va a ser difícil. Al menos tenemos información vital que necesitábamos. Pero antes de que Yang Dangwa pudiera terminar, Yeobun giró la cabeza en dirección al río. Era un poco más tarde que Yeobun, pero Yang Dangwa también notó algo y se giró hacia el río. Mi señor. ¿Hay alguien ahí? Parece ser bastante poderoso. Supongo que es de la Hermandad del Cielo Azul. Así parece. Yang Dangwa se colocó un dedo en la boca para indicarle a Bakji y Oubong que se quedaran callados. Asintieron y guardaron silencio, pero ya era demasiado tarde. El enemigo no percibió a Yeobun ni a Yang Dangwa, pero sí a Oubong y a Bakji. Yang Dangwa advirtió y los dos se prepararon con expresiones tensas. Pronto, escucharon el sonido de algo que venía a través de los arbustos. El hombre apareció bastante pronto. Tenía dos espadas gigantes en la espalda con el cabello arrugado. E6. El rostro del joven se tornó extraño. Creyó haber percibido solo a dos personas, pero había 4 más, incluidas 2 muertas. Oh, no. Luego miró a Gamillan en el suelo. No respiraba y ni siquiera se movía, su piel estaba pálida. Estaba muerta. Maldita sea. El joven se enfureció y miró fijamente a Yeobun y a los demás. La mataste. Luego cargó mientras sacaba su gran espada y fue directo hacia Bakji, que estaba más cerca del cuerpo de Gamillan. Es enorme. La espada era realmente enorme, de unos 2 metros. El joven golpeó con su espada desde arriba y Yang Dangwa cargó para defenderse. La palma de Yang Dangwa estaba rodeada de chi de fuerza azul. La gran espada también manejaba chi de fuerza azul, pero Yang Dangwa era más fuerte con su energía, por lo que el joven fue arrojado hacia atrás. Dio una voltereta en el aire y cayó al suelo y frunció el ceño. Maldita sea. Quería acabar con el débil primero. Débil. Bakji se puso sombrío ante las palabras, ya que lo estaban tratando con condescendencia. Capitán Bakji, él es más fuerte que tú. ¿Qué? Yang Dangwa le ordenó a Bakji que se retirara. Sabía que Bakji no moriría de inmediato, pero sintió que el hombre corría peligro y tuvo que saltar. El joven escupió y sacó otra gran espada de su espalda. Maldita sea, no quiero hacer esto. Parecía asombroso verlo sostener fácilmente 2 espadas gigantes en su mano. Había muy pocos que usaran espadas dobles dentro de Yulin, ya que la mayoría de los guerreros solo se concentraban en una arma. Yang Dangwa comenzó a pensar. Escuché en alguna parte. Sobre el que usa 2 grandes espadas. ¿Dónde? 2 grandes espadas, 2, oh. Lo sé. Espada doble marcial. Oh, genial. El joven frunció el ceño ante el grito de Yang Dangwa. Capítulo 314, un sucesor, parte 3. Los 5 mejores guerreros de Yulin. Los artistas marciales de Yulin comenzaron a llamar a los 5 guerreros más fuertes de todo Yulin y se dirigieron a ellos como tales. No estaba seguro de por qué el número se limitaba a 5, pero estas 5 figuras se convirtieron en una tradición en la historia de Yulin. Justicia del Norte, Demonio del Sur, Desafiador del Este, Fuerte del Oeste y Doble Medio. Espada de la Justicia del Norte, Yimak. Señor Demonio del Sur, Chun Yuhong. Dios Desafiante del Este, Arkui. Rey Fuerte del Oeste, Hang Yen. Espada Marcial Doble, Wang Jing. North Justice Blade Yimak era el líder del clan Yulin y el líder del clan Justice. El clan Justice no era uno de los 9 grandes clanes,
pero históricamente contaba con muchos de los guerreros más fuertes de las fuerzas de la justicia. En cuanto a South Demon Lord, originalmente se dirigía a Chuninji, pero después de derrotar a la alianza de las fuerzas del mal en la batalla de Sawon Plains, Chun Yuhong sucedió al nombre. Hang Yen, el rey fuerte del oeste, se había ganado el título después de luchar entre guerreros de las fuerzas del mal para llegar a la cima. Era poderoso pero también muy aficionado a los trucos y trampas. Las tres personas mencionadas anteriormente eran los líderes de las tres grandes facciones que controlaban todo Yulin. Los otros dos no estaban relacionados con las tres facciones. Solo consiguieron títulos a través de las artes marciales. El dios retador del este Arkui era un hombre muy misterioso del que nadie sabía mucho. Lo único que se sabía de él era que se había convertido en uno de los mejores guerreros sin armas, por lo que se ganó el título de dios retador. Pero Wang Jing era todo lo contrario. Su nombre era tan famoso que todos en Yulin habían oído hablar de él. No es él el responsable del nacimiento de las 18 familias del río. Chun Yeobun pensó en esto cuando Yang Danghua dijo el nombre. Esto no significaba que Wang Jing fuera quien creó las 18 familias del río. Originalmente hubo una época en la que el río Amarillo estaba infestado de piratas. En ese momento, el nombre de los piratas era 30 familias del río, con más de 10.000 piratas controlando todo el río Amarillo. El hombre que mató a más de 3.000 piratas sin ayuda de nadie. Ese era el espada doble marcial, Wang Jing. En realidad, era uno de los 10 fuertes de Yanggu, ahora 9 fuertes. Después de perder a su esposa en cierto incidente, se enfureció y masacró a más de 3.000 piratas, reduciendo la organización pirata a la mitad. Esto hizo que las fuerzas del mal lo atacaran, y Wang Jing también fue etiquetado como un asesino por las fuerzas de la justicia por matar a tantos, y desapareció. Esto es malo. El joven parecía preocupado. No creía que alguien pudiera reconocer el nombre solo por el hecho de que él usara 2 espadas. Padre tenía razón, su padre siempre le decía que nunca debía usar 2 espadas a menos que su vida corriera peligro. Había oído que su padre había desaparecido de Yulin hacía mucho tiempo, así que si ese hombre lo reconocía, entonces demostraba que tenía experiencia en Yulin. ¿Qué tengo que hacer? El joven se dio cuenta de que el hombre de mediana edad era más fuerte que él. Se enojaba cada vez que miraba el cuerpo de Gam Millan, pero parecía que no tenía otra opción. Bueno. Escapémonos. Luego trató de darse la vuelta cuando alguien se le acercó y le dio una patada. Con más de 10 patadas viniendo hacia él, el joven usó su gran espada para defenderse. ¿Tú eres? El joven se quedó confundido. Era el hombre con la cicatriz en la cara, el que él creía que era el más débil. Parecían tener más o menos la misma edad, pero este hombre era más débil. ¿Quién te dijo que podías escapar sin más?, gritó Bakji mientras pateaba. Luego bajó el cuerpo para patear debajo de él, ya que la gran espada sería difícil de defender desde abajo. Pero el joven golpeó otra gran espada que estaba levantada para defenderse. Una energía poderosa sacudió su espada cuando los pies de Bakji la golpearon. Bakji fue empujado hacia atrás y el joven se interesó, ya que era inesperado que Bakji fuera tan fuerte. Interesante. Bakji frunció el ceño cuando todos sus ataques fueron bloqueados nuevamente. Yeobun sonrió. Es el Bakji que una vez conocí. Este Bakji era igual que cuando Yeobun lo vio por primera vez en la Academia Demoníaca. Se habían enfrentado a muchos enemigos fuertes recientemente, por lo que Bakji no pudo mostrar su lado agresivo y competitivo. Lo he subestimado. Quizá debería dejar que el capitán Bakji lo intente esta vez. Yang Danghua también decidió dejar que la pelea se desarrollara. El joven estaba en la etapa final del nivel de supermaestro, mientras que Bakji estaba establecido, una etapa más abajo. Pero la lucha entre artistas marciales no siempre significaba que se trataba de niveles de poder. A veces, la experiencia y la voluntad cambiaban el resultado. Las espadas son grandes, pero las usa sin ningún problema. Luego tengo que hacer que muestre algunas aberturas.
Bakji estaba pensando en cómo atacar a este joven. Pero el joven estaba decepcionado. En realidad, quería pelear con este guerrero de edad similar que parecía ser un buen rival, pero estaba preocupado por los otros dos a quienes no podía sentir. Uno de ellos incluso reconoció las espadas marciales duales. Le gritó a Bakji. Hola, Kicker. ¿Cómo me llamaste? No te tengo miedo, pero estoy ocupado, así que me tengo que ir. Vale, entonces el joven creó la fuerza de espadachi sobre sus dos espadas y saltó. ¿Qué? Bakji intentó rápidamente saltar para detenerlo, pero el joven golpeó el suelo. Y con dos espadas grandes golpeando el suelo, se levantaron nubes de polvo, esparciendo escombros de rocas y arena por todas partes. El joven luego se dio la vuelta para escapar de la escena. Tengo que decirle a mi padre que hay alguien que reconoce. El joven se sorprendió al ver a otro hombre de pelo largo parado en la dirección en la que iba a correr. Era Chun Yeobun. ¿Escuchaste lo que dijo? No podemos dejarte ir. Maldita sea. El joven rápidamente sacó sus dos grandes espadas y desató una formación de espadas. Yeobun luego extendió su mano contra las dos grandes palabras que venían hacia él. ¿Crees que puedes bloquear mis espadas? Intentó acabar con Yeobun de inmediato con su poderosa energía. Pero, Kuke no se mueve. No podía moverse ni un centímetro con Yeobun sosteniendo la espada con su mano. Él es como mi padre. Capítulo 315, un sucesor, parte 4. Parecía como si estuviera lanzando un huevo a una gran piedra. Lanzar un huevo para destruir la piedra solo resultó en huevos rotos. Yeobun luego levantó su otra mano y la colocó sobre la frente del joven y giró su dedo para agarrarlo por el pulgar. Y eso parecía. Chasquido de dedos. Sí. AAARGH. El joven fue arrojado hacia atrás y dio 3 vueltas en el aire antes de caer. Intentó levantarse, pero sufrió una conmoción cerebral y cayó al suelo. Yeobun colocó su mano sobre su estómago para destruir su energía interna, pero Yang Dangwa lo detuvo rápidamente. Mi señor. Por favor, deténgase. Yeobun se detuvo y Yang Dangwa continuó. Este hombre podría no estar relacionado con la Hermandad del Cielo Azul. ¿Qué te hace pensar eso? Quizás lo hayas oído. La espada marcial dual fue rechazada tanto por las fuerzas del mal como por las de la justicia y desapareció. Yeobun entrecerró los ojos. Él también lo sabía, pero la acción de Martial Dual Sword que provocó su desaparición parecía bastante parecida a lo que Blue Sky Brotherhood estaba tratando de hacer ahora. Pero como él no era uno de las fuerzas de la justicia, era probable que Yang Dangwa tuviera razón. Preguntémosle quién es y por qué está aquí. Si estaba relacionado con la Hermandad del Cielo Azul o las fuerzas del mal, no había necesidad de mantenerlo con vida. Especialmente cuando vio los cuerpos de Feng Muguar y Gam Millan. Yeobun le colocó un sello de punto de sangre. Esta vez lo interrogaré, mi señor. Yeobun amenazaba cada vez que interrogaba a la gente, por lo que Yang Dangwa decidió hacerlo esta vez. Pronto, el joven se despertó. Miró la cuerda que lo ataba. Estaba empapada en sangre, probablemente la misma cuerda que se usó para colgar al muerto que vio en el árbol. No estaba seguro de por qué lo ataban y pronto se dio cuenta de lo que había sucedido después de sentir el dolor en la frente. Me desmayé con un chasquido de dedos. El joven se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de esto. Siempre había oído a su padre decir que probablemente él era el más fuerte a su edad, por lo que estaba muy orgulloso de ello, pero no esperaba desmayarse por un chasquido de dedos hecho por un hombre de su edad. Me dejó inconsciente alguien de mi edad, padre. Y escuchó a Yang Dangwa hablándole. ¿Estás despierto? Oh. Intentó recuperar la energía, pero no pudo. Parecía que todo su cuerpo se había entumecido. ¿Qué está pasando? Sellamos tu punto de sangre. Oh, Agu. Entonces, fue capturado mientras se desmayaba. Después de darse cuenta de que estaba indefenso entre los enemigos,
comenzó a pensar. Después de pensarlo por un momento, habló con firmeza. ¿Qué vas a hacer conmigo? Estás tratando de matarme. No iba a decir esto, pero, por favor, no me mates. ¿No te da vergüenza decir eso? Yang Dangwa se quedó estupefacto. Era difícil creer que ese era el mismo hombre que los atacó sin dudarlo. Yang Dangwa tenía que averiguar quién era y por qué los atacó o vino aquí. Podríamos haberte matado, pero queríamos preguntarte primero quién eras para no matar a una persona inocente. Oh. El joven se dio cuenta de que su respuesta podía costarle la vida. Tenía que decir las respuestas correctas para seguir con vida. Después de un breve silencio, sonrió torpemente y habló. Pregúntame lo que quieras. Te responderé todo lo que quieras si sé la respuesta. Yang Dangwa pensó para sí mismo que este joven no era de la Hermandad del Cielo Azul ni de ninguna otra. La mayoría de los guerreros de su nivel de poder que pertenecían a cualquier organización preferirían morir antes que revelar información, pero él insistió en preguntarle. Dime tu nombre primero. El joven dudó un segundo y habló. Soy Bungwan. Bungwan. Yang Dangwa frunció el ceño mientras miraba al hombre. Si este hombre era el hijo de Martial Dual Sword tal como esperaba, debería haber usado el apellido Wang al frente. Es un aprendiz. Esa era otra posibilidad. Pero si solo decía su nombre, era seguro que quería ocultar al menos su pasado. Yang Dangwa continuó, ¿por qué nos atacaste? Yang Dangwa supo que Bungwan los había atacado después de ver el cadáver de Gan Millan. Bungwan volvió a mirar al cadáver de Gan Millan y habló con tristeza. La ataqué porque estaba muerta. Fue como se esperaba. Yang Dangwa se dirigió a la parte de atrás y Ubong se acercó a él. Tenía un bebé dormido en sus brazos. Bungwan murmuró mientras miraba al bebé. Ese bebé. Entonces, ya lo sabías. Es el hijo de Gan Millan. Bungwan lo sabía muy bien porque ya había visitado la choza de Gan Millan varias veces. Yang Dangwa habló con voz decepcionada. Queríamos salvarla a ella y a su bebé, pero fracasamos por culpa de ese hombre. Luego, Yang Dangwa señaló el cuerpo de Feng Muguar. Bungwan frunció el ceño ante el horrible estado en el que se encontraba el cuerpo. Viniste a salvarlos. ¿De qué estás hablando? La abuela de Gan Millan nos pidió que fuéramos a rescatarla a ella y a su bebé, pero estábamos atrapados y no pudimos salvarla. Yang Dangwa sacudió la cabeza con decepción y Ubong se sorprendió de que Yang Dangwa mintiera tan bien. Estaban allí para salvarlos, pero Gan Millan fue asesinada intencionalmente por ellos. El Elder Yang es bueno en esto. Bungwan parecía haber sido engañado y sus ojos temblaban. Parecía estar pensando que había entendido mal a esas personas. ¿De verdad viniste por su abuela? Bungwan, somos nosotros quienes te hemos capturado. ¿Por qué íbamos a mentirte? Yang Dangwa se rió y Bungwan se quedó estupefacto. Se arrepintió de haberlos atacado y de haber sido capturado cuando no estaban relacionados con la muerte de Gan Millan. Bungwan habló en tono de disculpa. No entendí bien tu intención. Lo siento. Está bien, pero ¿por qué viniste a buscar a Gan Millan?, preguntó Yang Dangwa. Bungwan respondió amargamente. Necesitaba medicina. Medicamento. Yang Dangwa sintió curiosidad. A diferencia de su suposición de que Bungwan tenía alguna conexión con Gan Millan, Bungwan en realidad estaba allí para encontrarse con un médico. Yang Dangwa se dio cuenta de que la nieta del Doctor Divino probablemente estaba bien capacitada en medicina y tratamiento. Pero Ubong sacudió la cabeza y murmuró, veré cómo va. Eres un drogadicto, ¿no? ¿Qué? Bungwan se quedó estupefacto mientras miraba a Ubong. Capítulo 316, Bloqueo de sangre fría, parte 1. El opio se hacía a partir de la dormidera, que se extendió entre los Jianghu y se convirtió en un problema. El emperador ordenó directamente detener la producción de este opio, pero todavía se consumía ampliamente entre bastidores. Aquellos que eran adictos a él eran etiquetados como drogadictos. Era natural que Bungwan se quedara estupefacto.
Yang Dangwa sacudió la cabeza y le dijo a Ubong que se mantuviera al margen de la conversación. Entonces, ¿para qué era la medicina? Mi hermana está enferma. Bungwan dudó un segundo y explicó brevemente sus razones. ¿Hermana? Sí. Mi hermana tiene una enfermedad que ningún otro médico puede curar, pero el medicamento que preparó esa mujer funcionó bastante bien. Si lo que dijo Bungwan era cierto, Gam Millan seguramente tenía formación en medicina. Si ya tenía talento para la medicina y si Yeobun no la hubiera asesinado, tal vez se hubiera convertido en la futura doctora divina. Ya veo. Supongo que tienes derecho a estar enojado cuando la viste muerta, entonces. Yang Dangwa habló con comprensión, pero aún miraba a Bungwan con sospecha. Esto se debía a que Bungwan había dicho que lo diría todo, pero no entraría en detalles. Está ocultando todos los detalles específicos. Por supuesto, no hubo tortura ni amenazas, así que tal vez fue porque Bungwan estaba relajado. Fue entonces cuando Yeobun, que había estado observando en silencio, se acercó. Puag Bungwan se dio cuenta de que le estaba empezando a dar miedo el hombre que lo había hecho desmayarse con un simple chasquido de dedos. Yeobun parecía ser incluso más joven que él, pero el poder era enorme, como si Bungwan estuviera frente a su padre. Tal vez simplemente parece más joven debido a la reconstrucción corporal. Escuchó que cuando alguien llegaba a la etapa final del nivel de maestro superior, se sometía a una reconstrucción corporal para parecer más joven. Su padre casi juró que nadie llegaba a la etapa final del nivel de guerrero supermaestro aparte de Bungwan. Sí, debe ser eso. Debería ser mucho mayor de lo que parece. Bungwan se sintió un poco mejor después de pensarlo de esa manera. Chun Yeobun se acercó a él y lo miró con frialdad mientras hablaba. ¿Nos entendiste mal? ¿Qué? ¿Crees que queremos una charla amistosa? Responde correctamente si quieres vivir. Si te saltas todos los detalles otra vez, destruiré tu energía interna y te daré de comer a los animales salvajes. Uf. ¿No es eso demasiado aceptable? Chun Yeobun se dio la vuelta y se retiró a su asiento para observar a Yang Dangwa. Su amenaza funcionó. Maldita sea, ese tipo no tiene corazón. Ante la fría amenaza de Yeobun, que no tenía ni pizca de broma, Bungwan tuvo que entrar en detalles que había ocultado al principio. Sentía que moriría si no lo hacía. En realidad, mi hermana está en un estado grave. ¿Qué enfermedad tiene tu hermana? Otras personas simplemente lo llaman bloqueo sanguíneo, pero esa doctora me dijo que es bloqueo de sangre fría. Bloqueo de sangre fría. Yang Dangwa se sorprendió. Parecía realmente sorprendido, por lo que Yeobun no sabía nada sobre el nombre, sintió curiosidad y le preguntó a Nano, Nano, ¿sabes qué es eso? No existen datos registrados respecto a dicho nombre de enfermedad. Nano no lo sabía. Por supuesto, ni siquiera el bloqueo de la sangre era algo que se conocía en el futuro. El bloqueo de la sangre era una enfermedad en la que el lado yin del chi del cuerpo era demasiado fuerte y bloqueaba la circulación sanguínea, algo que sufrían muchas jóvenes de Yulin. Pero el bloqueo de la sangre fría era similar y también bastante diferente. Anciano Yang, ¿sabes qué es eso? Yeobun preguntó y Yang Dangwa le explicó lo que sabía. El bloqueo de sangre fría era una enfermedad legendaria que se sabía que no tenía cura incluso en Yulin. Se decía que la persona que la padecía adquiría una cantidad infinita de chi yin. Pero también se trataba de una especie de chi en el que se decía que al paciente se le permitía contener una cantidad infinita de energía interna llena de chi yin. Parecía bueno en el papel, pero el cuerpo humano tenía que equilibrar el yin y el yang. Con solo el yin apoderándose del cuerpo, impactaba directamente en la esperanza de vida. Se sabía que la persona que padecía la enfermedad moriría antes de los 20 años debido a los graves efectos secundarios del desequilibrio. Es interesante. Nunca había oído hablar de que la enfermedad existiera en la vida real hasta hoy. Yang Dangwa escuchó que esto era una leyenda, pero si la nieta del doctor divino lo identificó como tal, entonces no debía ignorarlo.
Bungwan se puso sombrío después de explicar el estado de su hermana. Ya usé todos los medicamentos que tenía. Y sus convulsiones están aumentando. ¿Qué debo hacer ahora? Bungwan vino aquí para conseguir la medicina de Gamillan. Entonces recordó que Yang Dangwa había dicho que estaban allí para rescatar a Gamillan porque su abuela les había pedido que la rescataran. Bungwan preguntó con cuidado, la abuela de esa mujer también es doctora. Yang Dangwa entrecerró los ojos. No fue porque preguntó la identidad de la abuela de Gamillan. Fue por el hecho de que el hombre, aparentemente el sucesor de Wang Jing, el maestro de la espada marcial dual, necesitaba un médico excepcional. Mi señor, ha oído lo que ha dicho. Tal vez podamos usarlo a nuestro favor. Sí. Chun Yeobun también estaba pensando en cosas similares a las de Yang Dangwa. La hermana de Bungwan debía tener una relación con Wang Jing, por lo que si la ayudaban, era probable que pudieran ser amigos de Wang Jing. E incluso si Bungwan no era el sucesor de Wang Jing, parecía lo suficientemente bueno como para hacerse amigo de un guerrero tan poderoso. Yeobun asintió y Yang Dangwa le habló. Sí. En realidad, es mejor doctora que Gamillan. La propia Gamillan aprendió de su abuela. Oh. Eso es cierto. Bungwan se emocionó. Esta era la mejor noticia que jamás podría esperar. Bungwan se emocionó y preguntó, si no es demasiado, ¿puedo pedirle que le eche un vistazo a mí? Fue entonces cuando se desató una presencia de energía escalofriante, haciendo que todos los que estaban alrededor sintieran una gran explosión que llenó toda la montaña. Todos se volvieron hacia el noroeste. Eneno. Capítulo 317, Bloqueo de sangre fría, parte 2. Bungwan, que estaba atado al árbol, frunció el ceño. Su energía interna estaba bloqueada y no podía circular, pero esa sensación de frío única le resultaba familiar. Era la señal de que su hermana se estaba volviendo loca. De ninguna manera. Solo han pasado 4 horas. No había pasado tanto tiempo desde que Bungwan le dio la última dosis de medicamento. Pensó que duraría al menos un día, pero fue frustrante sentir la energía que demostraba que su estado estaba empeorando. Está cerca. Yeobun entrecerró los ojos. Maestro. ¿Qué es esta energía? Yang Dangwa se sorprendió. La energía provenía del noroeste, cerca de una colina montañosa. Estaba cerca, pero aún así era asombroso sentir que esa energía fría se dirigía claramente hacia ellos. Bungwan gritó frenéticamente. Es mi hermana. Hermana. Se está volviendo loca. Esta energía viene de tu hermana. Yang Dangwa se puso sombrío. Había oído la leyenda de que quien sufría de bloqueo de sangre fría tendría una cantidad infinita de chi, pero esto era más de lo que imaginaba. No pensó que la energía sería tan grande como para poder sentirla claramente desde tanta distancia. Tengo que ir a buscar a mi hermana o será peligroso. Por favor, háganmelo saber. HHMM. Supongo que esta cantidad de energía seguramente es peligrosa para ella. Bungwan no pudo corregir a Yang Dangwa, el peligro no provenía solo directamente de su hermana en este caso. Ni siquiera podía imaginar lo que haría su hermana si se volviera completamente loca. Fue entonces cuando Yeobun liberó a Bungwan. La energía interna de Bungwan comenzó a circular y girar alrededor de Bungwan, rasgando la cuerda que lo ataba. Yeobun ordenó, toma la iniciativa. Bueno. Bungwan asintió y se dirigió hacia la dirección, mientras Yeobun y Bakji lo seguían. Yeobun ordenó a Yang Dangwa y Ubong que se quedaran con el bebé. Después de caminar por la montaña durante aproximadamente 3 millas, pronto llegaron al lugar. Era finales de primavera, los árboles se estaban volviendo verdes, pero la zona circundante parecía un duro invierno. Todo estaba frío y todos los arbustos se habían vuelto blancos por el frío. Todas las hojas se congelaron y cayeron al suelo, solo para romperse e incluso las ramas estaban congeladas. Esta zona de frío solo crecía hacia el oeste.
Yeobun y su grupo corrieron hacia el centro. Jaja. Bakji se asombraba cada vez que dejaba escapar el aliento cuando éste se volvía blanco. Esto era bastante sorprendente ya que estaban muy lejos del invierno. Y el frío solo se hacía más fuerte a medida que caminaban hacia el centro. Habrían muerto de frío si no hubieran controlado su temperatura a través de la energía interna. Pronto, estaban en el centro del frío. Ah. Yeobun gimió en silencio al encontrar a una hermosa mujer en el centro del frío, con cabello largo y plateado y piel pálida, incluso más blanca que la de Chun Yeobun. La belleza única incluso se sintió misteriosa de alguna manera. La mujer se movía hacia algún lugar sin enfocar correctamente los ojos. Y lo que fue más sorprendente fue: la energía es enorme. La energía que giraba a su alrededor era tan poderosa que el aire a su alrededor estaba helado. Y congeló los escombros que flotaban mientras seguía su camino. El suelo por el que pasaba estaba congelado y blanco, creando un camino de escarcha blanca a medida que caminaba. Yogun. Bungwan le gritó a la mujer de cabello plateado. Su hermana se llamaba Yogun. Pero la mujer parecía no poder oír y siguió caminando. Se ha vuelto loca. Tendré que encerrarla para poder bloquear el flujo de energía. Esperar. Yeobun sintió que algo no estaba bien y trató de detener a Bungwan, pero Bungwan ya había comenzado a correr hacia su hermana. Bungwan ya había evitado que su hermana se volviera loca varias veces. Pero la cantidad de poder desatado esta vez fue mucho mayor. Hace demasiado frío. Estaba protegiendo su cuerpo usando toda su energía, pero todavía hacía demasiado frío. Yogun. Soy yo. Despierta. Buban la llamó a quemarropa, pero Yogun siguió caminando. Pues luego, Bungwan caminó junto a los restos de hielo que flotaban a su alrededor y trató de sellarla. Lo siento, tendré que ponerte a dormir un momento. Sintió que los restos de hielo que pasaban junto a él le arrancaban la piel. Después de pasar por todo eso, se acercó a su hermana para bajarla. Uf. De repente, Yogun se volvió hacia Bungwan y lo miró fijamente. Sus ojos se habían vuelto blancos. Era su hermana, pero aún así era una imagen aterradora. Yogun. Yogun agarró entonces la muñeca de Bungwan. En ese momento, una poderosa energía yin comenzó a filtrarse en Bungwan y su muñeca comenzó a congelarse. ¡Ah! Yogun. Para. Intentó hacer aflorar su energía interna para defenderse, pero no funcionó. Bungwan le gritó a su hermana que se detuviera, pero ella no lo escuchó. Maldita sea. No tengo elección. Bungwan pensó que podría morir congelado, así que envió energía interna a su pie para patearla. Aún no podía usar su gran espada contra su hermana. Pero su elección fue incorrecta. Su patada no alcanzó a Yogun ya que una barrera formada con hielo detuvo su patada. Kuke. Yogun extendió la mano hacia Bungwan y le sujetó el otro hombro. Una energía fría se filtró en su hombro y Bungwan se aterrorizó. Yogun. ¡Ah! El agudo dolor que sintió al congelarse el cuerpo hizo que Bungwan gritara. Yogun se puso furiosa y no pareció reconocer a su hermano. A este ritmo, Bungwan iba a morir a manos de su propia hermana. Fue entonces. Alguien atravesó los restos de hielo que la rodeaban y descendió del aire. Los ojos blancos de Yogun se volvieron hacia esa persona. Deberías parar aquí. Era Chun Yeobun. Yogun apartó sus manos de la muñeca de Bungwan y atacó a Yeobun, pero Yeobun le arrebató la mano con facilidad. Yogun intentó enviarle energía fría para atacarla. Cuidado. Gritó Bungwan. Sin embargo, Yogun pareció sorprenderse cuando la poderosa energía impidió que su energía entrara en el cuerpo. Su muñeca que fue agarrada incluso se calentó. Te dije que pararas. Yeobun habló y rápidamente le puso la palma de la mano en el pecho. Capítulo 318, Bloqueo de sangre fría, parte 3.
La mano izquierda de Yeobun se extendió hacia el pecho de Yeobun para sellarla. Pero cuando su mano casi llegó a su pecho, se acumuló escarcha blanca y creó una barrera de hielo a su alrededor. Yeobun entrecerró los ojos. Esto es interesante. Yeobun se detuvo y envió energía a su mano para atravesar la barrera de hielo de inmediato. Pero Yeobun soltó a Bungwan en ese breve momento y agitó su mano contra Yeobun. Esta vez, no lo hizo para congelarlo directamente. Con su mano balanceándose en el aire frío se elevó y empujó a Bungwan y Chun Yeobun hacia atrás. ¡Ah! Bungwan, que casi tenía 2 brazos congelados, no pudo mantener el equilibrio y fue arrojado hacia atrás. Bakji corrió hacia él y lo agarró antes de que cayera. ¡Puaj! Bakji lo agarró, pero la energía aún así los empujó a ambos hacia atrás. Esta es una energía poderosa. Bakji sabía que el poder era fuerte con solo mirar el aire que se agitaba a su alrededor, pero esto estaba más allá de su imaginación. Tuvo que arrastrarlo casi 20 pasos para detenerlo. Gracias. Bungwan mostró su gratitud. Bakji se dio cuenta entonces de que Bungwan era muy directo en la forma en que expresaba sus emociones. Puaj. Bungwan miró entonces sus brazos congelados. Los protegió con su energía interna, pero la piel estaba completamente congelada. Bakji miró a Bungwan con dolor y silenciosamente envió su energía a la parte congelada del cuerpo para ayudarlo a aumentar su temperatura. Eres un buen hombre. Bakji levantó una ceja ante el cumplido de Bungwan y respondió, deja de parlotear y concéntrate en enviar la energía. Sí, pero no tenemos tiempo que perder. Será peor si no detenemos a mi hermana. Su hermana se volvió loca una vez antes, pero su padre estaba aquí, por lo que fue posible sellarla antes de que su chillín quedara completamente expuesto. Pero ahora, su padre no estaba aquí. Reponer su yang a través de la medicina es solo temporal. Tienes que resolverlo con una solución definitiva o pronto se volverá loca. Gam Millan le advirtió que no era lo suficientemente buena para curar a su hermana. Gam Millan dijo que solo el Doctor Divino podría curarla, por lo que su padre había estado viajando por las tierras de Yulin durante más de un año. Sin embargo, aún no podía encontrarla. Por supuesto, su padre tuvo que ocultar su identidad, por lo que solo hizo las cosas más difíciles. No pensé que sería tan malo. Bungwan jamás podría haber estado preparado para esa cantidad de energía, y su padre tuvo que resolverla. Pero fue entonces cuando vio algo asombroso. Kuke. Chun Yeobun, a quien Bungwan pensó que habría sido arrojado hacia atrás, solo fue empujado hacia atrás 5 pasos y estaba usando su espada blanca para defenderse de la energía fría. Esperaba que fuera fuerte, pero esto era más de lo que pensaba. No lo creía así, pero seguía comparando a Yeobun con su padre. Bakji murmuró, si no puede detenerlo, entonces estaremos en problemas. Pero dudo que ese sea el caso. Bakji no podía imaginar que Chun Yeobun perdiera desde que se conocieron. Incluso si estaba en contra de Cold Blood Black, Bakji creía que Chun Yeobun no podía perder contra nadie. Así que él considera a ese hombre igual que yo considero a mi padre. Bungwan vio la fuerte confianza y se concentró en sí mismo para enviar la energía fría. Mientras Yeobun continuaba resistiendo la energía fría, los ojos blancos de Yeobun comenzaron a volverse transparentes. Entonces el aire a su alrededor comenzó a volverse más violento y creó escarcha blanca por todas partes. La escarcha que solo la rodeaba ahora comenzó a aumentar en radio. Yeobun frunció el ceño. Su energía es realmente infinita. Era difícil creer que su energía solo estuviera creciendo, incluso cuando ya era tan poderosa. Entonces, Yeobun extendió la mano hacia el aire. La escarcha se acumuló en el aire y se convirtió en cientos de partículas de hielo. ¡Puaj! La expresión sombría de Yeobun se convirtió en sorpresa. Yeobun estaba mostrando habilidades aterradoras, era difícil creer que simplemente se estaba volviendo loca. ¿Qué es eso? Bakji y Bungwan también se sorprendieron.
No estaban seguros de si en realidad estaban viendo a una persona normal. Yeobun ahora estaba atrapado dentro de las partículas de hielo que lo rodeaban. ¿Cómo podrá protegerse de eso? Bungwan pensó que estaba dentro y concluyó que moriría si estuviera allí. Fue entonces cuando Yeobun hizo un gesto para agarrarle la mano y cientos de hielos cayeron inmediatamente sobre Yeobun. «Eneno», gritó Bakji conmocionado. Pero era demasiado tarde. Cientos de hielo volaron desde todos los lados, tratando de desviar a Yeobun. Pero la elección de acción de Yeobun fue muy simple. «Nano, activa la realidad aumentada. Muéstrame el camino que siguen todas las partículas de hielo». Activando la realidad aumentada en la vista del usuario. La voz de Nano resonó en su cabeza y Yeobun vio que la realidad aumentada se activaba sobre sus ojos. Calcular la dirección de todos los proyectiles y proyectarlos. Una luz blanca comenzó a atravesar las partículas de hielo y pronto creó líneas rojas de los movimientos de las partículas de hielo. «Lo veo». Yeobun pudo ver la salida en cada dirección, mientras que no era visible a simple vista. Saltó y cargó. Convertirse en un guerrero de nivel supremo lo hizo muy rápido y vio partículas de hielo que se acercaban lentamente a él en sus ojos. Yeobun blandió su espada del dragón blanco para destruir las partículas de hielo en el camino. No podía quedarse quieto para protegerse de cada partícula de hielo, por lo que eligió cargar hacia adelante y solo defenderse de las que venían del frente y los costados. Su elección fue correcta. Todas las partículas de hielo se hicieron añicos tan pronto como tocaron la espada. Yeobun cargó a través de la prisión de hielo que caía sobre él. «Es increíble». Bungwan gritó asombrado. No pensó que Yeobun intentaría atravesarlo de esa manera. Fue un movimiento audaz. Cuando Yeobun pasó a toda velocidad, se sintió aliviado de que su suposición fuera correcta. Las partículas de hielo no tienen energía. Capítulo 319, Bloqueo de sangre fría, parte 4. La forma en que funcionaba parecía Earthsword, pero era diferente. Yeobun simplemente formaba hielo a través de su vasta energía y se lo lanzaba. Esto habría sido diferente si todo ese hielo tuviera energía. Los ojos de Yeobun temblaron cuando notó que Yeobun venía directamente hacia ella. Extendió la otra mano e hizo un gesto como si la levantara. Entonces el suelo comenzó a temblar y una gran pared de hielo se levantó del suelo. No lo puedo creer. Los poderes que Yeobun usó mientras su cabello plateado revoloteaba fueron asombrosos. Parecía que era una bruja de hielo. Pero esta habilidad en realidad funcionó en su contra. Su vista fue bloqueada y todas las partículas de hielo que fueron tras Yeobun la detuvieron. Esta es la oportunidad. Yeobun luego blandió su espada del dragón blanco hacia la pared de hielo. El chi de fuerza azul cortó fácilmente la pared de hielo y la hizo caer al suelo. Yeobun luego atravesó la pared. Llegas tarde. Yeobun intentó aumentar su poderosa energía para defenderse, pero la mano de Yeobun fue más rápida esta vez. Su mano izquierda golpeó el punto de sangre de su pecho. Cuando el punto de sangre detuvo el flujo de energía, la frialdad comenzó a disminuir. ¿Qué tipo de chi-yin puede ser tan fuerte? Yeobun nunca usó más del 50% de su energía, incluso cuando selló a un guerrero de nivel maestro superior. Pero tuvo que usar el 70% y aún así no pudo detener toda su energía. Su cuerpo todavía temblaba y Yeobun aumentó su energía al 90% para que se desmayara. Fue entonces cuando los párpados de Yeobun se cerraron y se desmayó. Yeobun suspiró aliviada. Uf. Finalmente la calmó. Bakji y Bungwan se acercaron rápidamente a ellos y Bungwan les habló con entusiasmo. No pensé que realmente la dejarías en el suelo. Es increíble. Estaba preparado para ver a su hermana enloquecer hasta que su padre regresara, pero le preocupaba que ella pudiera morir antes de que él llegara. Fue una suerte que la detuvieran antes de que usara toda su energía. Él tampoco está en buena forma. El brazo derecho de Bungwan se movía torpemente. Bakji lo ayudó a recuperarse enviándole energía,
Pero la piel de Bungwan ahora se volvió morada, por lo que parecía que era necesario un tratamiento. Pero Yogun estaba en peor estado. Con el flujo de chi bloqueado, sus venas se estaban expandiendo. Esto significaba que su chi todavía estaba enloquecido dentro de ella. Yeobun habló con Bakji. Tenemos que llegar al puesto avanzado rápidamente. Era probable que el sello se rompiera si la dejaban así. Bakji asintió y Yeobun cargó a Yogun sobre su hombro. Su chi todavía estaba saliendo, por lo que era demasiado peligroso para Bakji sostenerla. ¿Qué vas a hacer con mi hermana? La llevaré con la abuela de Gammillan. Oh. Pero aunque su abuela sea una buena doctora, no creo que pueda tratar a mi hermana en ese estado. Bungwan habló con preocupación. Parecía que ahora necesitaba un tratamiento adecuado, ya que todo lo demás parecía una solución temporal. Yeobun luego habló con Bungwan. Bueno, si el doctor divino no puede curarla, entonces está acabada. Tenemos que darnos prisa, así que quédate cerca. ¿Qué el doctor divino? Yeobun saltó. Bungwan se quedó estupefacto y Bakji le habló. Gammillan era la nieta del doctor divino. ¿Qué? Buban se sorprendió. La doctora divina que él y su padre habían buscado durante tanto tiempo era en realidad la abuela de Gammillan. También se quedó estupefacto porque Gammillan nunca le había dicho ese hecho, incluso cuando fue a verla varias veces para pedirle la medicina. Debería habérmelo dicho antes. La razón por la que Gammillan no les dijo esto fue porque fue la medicina de Gammillan la que impidió que el padre de Bungwan intentara acabar con la familia Yongo. No hay tiempo para sorpresas. Vámonos. Bakji habló y corrió, y Bungwan lo siguió. Primero tenía que salvar a su hermana. Tan pronto como Yeobun regresó con los demás en la montaña, bajaron a los muelles. Solo necesitaban cruzar el río Amarillo e ir al sur hacia el puesto de avanzada del culto demoníaco en el extremo norte de la región Onam. El doctor divino Gamrosu, Munku y Housangba deben haber estado esperando allí. Era una noche oscura y probablemente no pudieron conseguir un bote, pero afortunadamente pudieron encontrar un bote que cruzó el río. Después de cruzar el río, todos avanzaron mediante la habilidad de paso y pronto llegaron al puesto avanzado del culto demoníaco. Saludos, mi señor. Gloria al culto demoníaco. Gloria al culto demoníaco. Ya era de madrugada, pero la visita de Yeobun hizo que todos los cultistas del puesto avanzado salieran y se inclinaran ante su señor. Cientos de cultistas se inclinaron para hacer su entrada grandiosa. Ese señor del culto demoníaco. Bungwan se sorprendió. Sintió curiosidad cuando Yeobun se mudó a la región de Onam, que estaba controlada por el culto demoníaco, e incluso fue directamente a su puesto de avanzada. No se imaginó que Yeobun era el señor del culto demoníaco. Lo sabía. Debió haber pasado por una reconstrucción corporal. El malentendido solo se hizo más fuerte. Yogun no estaba en buena forma, por lo que Yeobun preguntó rápidamente dónde estaba el doctor divino. Está en la casa de huéspedes ahora mismo. Por aquí, por favor. Uno de los cultistas los guió a través del puesto de avanzada y Yeobun lo siguió. Luego habló con Yang Dangwa y Bakji. Ustedes dos esperen en otro edificio con el bebé y el cuerpo. Ya veo. Entendido, mi señor. Sí, mi señor. Primero tuvieron que tratar a Yogun, por lo que aún no había tiempo para explicarle a Gamrosu lo que había sucedido en la aldea de la familia Yongo. Yeobun hizo que Yang Dangwa y Bakji esperaran afuera para que pudieran tratar el asunto más tarde. Oh, ahí están. La cultista señaló el patio del edificio donde Gamrosu, Munku y Housangba estaban desayunando. Munku y Housangba la protegían de cerca en todo momento. Oh, mi señor. Munku se alegró de ver a Yeobun aparecer por la mañana y se levantó inmediatamente y corrió. Entonces se fijó en la hermosa mujer de cabello plateado, Yogun. Frunció el ceño y preguntó, ¿quién es ese? Capítulo 320, Bloqueo de sangre fría, parte 5.
Había un olor distintivo en cada persona, ya sea que viniera de la piel o de la ropa. Era algo que solo podían reconocer los demás. Como tal, el chi también tenía un tipo de sensación única que los guerreros que estaban entrenados en energía interna podían sentir su diferencia. Su sentido de sentir tal energía aumentaba y uno se volvía más poderoso. Los guerreros en el nivel de Maestro Supremo interactuaban con la energía del entorno, por lo que era posible sentir el rastro del chi, y el chi frío dejaba un rastro a través del río amarillo. Había un hombre que corría a una velocidad enorme. Tenía el pelo largo y rizado y una barba corta. Su rostro estaba lleno de arrugas. Iba corriendo con las manos juntas en la espalda, pero su cuerpo perdió el equilibrio mientras corría. Suroeste, el rastro de chi iba en esa dirección. Estaba corriendo, pero aún no podía llegar al culpable que secuestró a sus hijos. Sea quien sea, nunca te lo perdonaré. Haré que pagues el precio de quitarme a mis hijos. Sus ojos estaban fríos, pero estaba hirviendo por dentro. Cuando Wang Jing regresó de su viaje, encontró su escondite destruido con hielo por todas partes, y se dio cuenta de que su hija se había vuelto loca y fue detenida por un guerrero desconocido y se preocupó. Ese lugar. Entonces vio una gran mansión en sus ojos. En la puerta se leía culto demoníaco. El rastro frío continuaba hasta el puesto de avanzada del culto demoníaco. El hombre hizo una mueca. Ellos estaban detrás de esto. Fue inesperado, pero no le importó. De todos modos, no había nadie a quien temer en este mundo, así que se lanzó hacia el puesto de avanzada. Al mismo tiempo, Gambrosu estaba atendiendo a Yogun, la hermosa mujer de cabello plateado. Gambrosu tuvo que dejar de desayunar y atender a su paciente, ya que Yeobun dijo que era urgente. Sus venas se estaban dilatando y emanaba aire frío, lo que demostraba que Yogun no se encontraba bien. Munku tampoco se veía muy bien. Le preguntó a Yeobun quién era, pero Yeobun solo dijo que Yogun estaba en peligro y rápidamente le pidió al doctor divino que la cuidara. Munku ahora estaba desarrollando la imaginación dentro de ella. Yogun era la mujer más hermosa que Munku había visto en su vida, por lo que no podía considerarla simplemente una paciente. ¿Por qué el señor la trajo aquí? Ella estaba muy curiosa y preocupada. Fue Wubong quien respondió sus preguntas. Wubong se dio cuenta de que Munku estaba preocupado por una misteriosa y hermosa mujer de cabello plateado y le explicó lo que sucedió. Así que la trajo aquí para que se hicieran amigos nuestros. Ah. Ya veo. Uf. Sí, jaja. Sabía que no sería así y todo. Jeje. Ella se alegró cuando él se lo dijo. La Yeobun que ella conocía nunca se había sentido tentada por la belleza de una mujer. Era vergonzoso que se pusiera celosa. Ah. Pero lo que Wubong dijo después hizo que Munku se enojara nuevamente. Aún no es seguro, pero leí en algún libro que el bloqueo de sangre fría necesitará la energía opuesta, o un hombre con una fuerte energía yang para mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio yang. Ya sabes, como cuando un hombre y una mujer encuentran el amor, y el hombre arde. ¿Qué? La cara de Munku se sonrojó como si fuera a explotar y le dijo a Wubong que se detuviera. Wubong siempre tenía todo tipo de conocimientos extraños. Parecía que Wubong en realidad la estaba molestando mientras sonreía. Estaba jugando conmigo. Uf. Ja. Gambrosu suspiró. El aire alrededor de Yogun era extremadamente frío. Después de soportar tal frialdad, Gambrosu terminó de atenderla y habló. Bloqueo a sangre fría. El piadoso doctor supo inmediatamente cuál era la enfermedad. Nunca pensé que volvería a ser testigo de esta enfermedad en mi vida. Parecía que no era la primera vez que atendía a un paciente con esa enfermedad. Bungwan preguntó preocupado, ¿es grave? No sé quién lo hizo, pero alguien creó un medicamento para reponer su chi yang. Eso prolongó su vida. Honestamente, es difícil vivir más de 20 años con esta enfermedad. ¿Tu nieta hizo esto?
El que preparó la medicina fue Gan Millan, pero Bungwan no lo dijo. Yeobun le dijo que guardara silencio sobre la mayoría de las cosas que sabía si Buban quería recibir ayuda. Lo que acabas de decir, curaste a alguien con esta enfermedad antes. Gambrosu dudó ante la pregunta de Yeobun y negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Bungwan confiaba en que el doctor divino, el mejor médico de Yulin, sería capaz de curar a su hermana. Pero la reacción de Gambrosu parecía muy poco confiable. Bungwan levantó la voz y Gambrosu le explicó: «Oye, jovencito. Escúchame hasta el final. Descubrí esta enfermedad por primera vez hace 30 años. En ese momento, por supuesto, sabía cómo curarla. ¿Sabes cómo curarlo? ¿Crees que no lo sabría? Es solo que esta enfermedad puede transmitirse entre los artistas marciales que entrenan con energía interna, por eso es tan difícil». Hace 30 años, Gambrosu conoció a una mujer que tenía un bloqueo de sangre fría. Su cabello se volvió plateado porque su chillín se volvió loco, por lo que Gambrosu estudió mucho y finalmente descubrió cómo lidiar con el problema. Pero este método requería más que una simple práctica médica. Requería energía interna que fuera igualmente poderosa en el Chiliang para penetrar la circulación sanguínea bloqueada dentro de ella. ¿Crees que es fácil encontrar a alguien con ese Chiliang que pueda lidiar con una cantidad infinita de Chiliin? Entonces, no pudiste encontrar ninguno, en realidad lo hice. La doctora divina utilizó todas sus conexiones para encontrar a un poderoso guerrero, el líder de Sorim, Mang Geur, para que la ayudara. Geur era un monje respetado entre todos los artistas marciales de las fuerzas de la justicia que valoraba la vida por sobre todas las cosas y aceptó ayudar. ¿Por qué fallaste entonces? El monje Geur tenía un poderoso Chiliang en su interior, pero el cuerpo de la mujer no pudo soportarlo. Cuando la poderosa energía de Geur penetró a través de los 9 bloqueos dentro del cuerpo de la mujer, el poderoso Chiliang comenzó a afectar su cuerpo negativamente. Entonces, ella murió con todas sus venas explotando por la energía. No fue culpa del monje, pero él renunció al liderazgo después de culparse a sí mismo. Creo que me enteré de ese incidente. Munku escuchó esto cuando era joven de boca de su abuelo Munyun. El incidente de la renuncia del monje Geur, uno de los 5 guerreros principales y líder de Sorim, y su desaparición de Yulin fue una gran noticia. Fue la primera vez que no pude salvar a alguien en mis largos años de práctica médica. No sirvió de nada ni siquiera para la doctora divina. Si fuera una artista marcial y supiera sobre la energía interna, habría notado el problema, pero esta era la primera vez que le pasaba, por lo que no pudo salvarle la vida a la persona. Entonces lo que pensaste está mal. No sabes cómo curarla. Bungwan habló y Gambrosu negó con la cabeza. No puedo llamarme médico si no he estudiado lo que no pude curar en una ocasión. Más tarde descubrí el problema de mi tratamiento. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.